La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Esto es Cara a Cara, me da muchísimo gusto recibirle este programa de análisis, de diálogo, Marcos Arana, y además donde pues me he dado cuenta que conforme ha ido evolucionando este espacio que tengo el gusto de compartir contigo, Marcos Arana, muy buenos días, como que estamos preguntando las cosas correctas a la gente correcta, ¿no? Mira, yo pienso que el objetivo principal de esto es tratar de ser el puente entre el sentir de la comunidad y los sectores, claro, o los representantes de la sociedad. En este caso, preguntamos lo que la gente quisiera, claro, preguntarle a Mario y a cualquier persona que traigamos aquí. Yo pienso que ahí está el quid del asunto. Y que en esta mesa, afortunadamente, pues tenemos la enorme fortuna, y esto es mucho gracias a la producción, tenemos la posibilidad de tener a la gente de Guadalajara, con la que hay que platicar de los temas que afectan a Guadalajara. Como hoy, Marcos, si quieres de entrados, porque tenemos invitados de lujo, falta todavía que lleguen un par de nuestros invitados, pero es un tema que en este momento es el tema aquí en Guadalajara. Pero qué desgracia para nosotros como sociedad, que tuvo que suceder una tragedia, y en un sector tan sensible como el universitario, para que en realidad se tomara el toro por los cuernos, y se hicieran cosas que nunca se habían hecho. Digo, claro, qué bueno que se están haciendo, pero ¿por qué nos tardamos tanto? ¿Cuántas muertes más necesitamos? O sea, tú dices que se están haciendo cosas que no se habían hecho, ¿qué tan real? ¿Se están realmente haciendo las cosas? De eso vamos a estar platicando, y me da muchísimo gusto recibir en la mesa de esta mañana a Mario Córdoba España. Mario, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, Pablo. Director del recién formado, instalado y ya operando Instituto de Movilidad y Transporte, que viene a sustituir a lo que era el OCOIT y el CEIT, y pues fusionarlos y darle un poquito más de sentido a este tema de la investigación, el análisis, las propuestas desde el punto de vista de transporte y movilidad aquí en el estado de Jalisco. ¿No es así, Mario? Así es, Pablo. Este instituto de reciente creación, que ya está formulado en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, pretende sustituir a estos dos organismos que tenían una duplicidad de acciones. Por un lado, el Centro Estatal de Investigación pues no investigaba totalmente el tema, y además no era muy tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y por otro lado, el OCOIT, que era el organismo coordinador integral del servicio de transporte público, pues tampoco coordinaba, ¿no? Entonces, finalmente... Bueno, y el hecho de que estés tú no eres político, yo entiendo que tú no eres político, que eres técnico, ser una persona que toda tu trayectoria, y además como catedrático en la UDG, está vinculada con precisamente el tema de la movilidad y del transporte. Sí, totalmente. O sea, no estás ahí por ser amigo del gobernador, no, sino por ser un experto en el tema. Por supuesto que aprecio al gobernador, pero realmente la invitación fue en mi calidad de técnico y académico en el tema. Tengo más de 30 años haciendo mi labor universitaria y profesional como consultor en el tema. Entonces, en esa calidad acepté la invitación, y pues estoy haciendo todo el esfuerzo por contribuir a que realmente el tema del transporte público se transforme. Bueno, platicaba Marcos que tuvo que pasar algo tan desafortunado y tan desagradable como el accidente de la semana pasada del viernes, ahí enfrente de la Prepa 10, pero yo mi punto, Mario, no sé si estés de acuerdo, es que el tema del transporte público en la zona metropolitana, la Gran Guadalajara como le llamamos, siempre ha estado en crisis. Totalmente. O sea, nunca, para el nivel, el rango que tiene una metrópoli como esta, nunca ha estado ni siquiera cerca de tener un transporte público digamos, ya no eficiente, sino digno. O sea, tienes, lo puedes, no es, siempre en las comparaciones alguien sale perdiendo, pero te comparas con otras ciudades de la República Mexicana que no tienen el rango de la zona metropolitana, y tienes un transporte de entrada mucho más ordenado, mucho más limpio, mucho más transparente, mucho más lógico, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes rutas que son totalmente incoherentes. O sea, es un camión que va y de repente tiene que dar vuelta a la derecha, luego a la izquierda, otras 2 cuadras, y se perdió ese sentido de transportarme de una zona a la otra.
otra, ¿no? Sino que se vuelve como una especie de laberinto. No sé si estoy en lo correcto. Estás en lo correcto, Pablo. Yo creo que cada vez tenemos un peor sistema de transporte público y es ineludible transformarlo. Desde que los tranvías fueron sustituidos por los camiones, en realidad el tema nunca nació bien, nació muy concentrado, muy capitalizado por unas cuantas gentes. Después el asunto se volvió más complejo, se fue deteriorando más y más y más con el tiempo, con momentos políticos muy críticos, con gobernadores anteriores como Flavio Romero de Velasco, que en un momento también tuvo que dar el golpe en la mesa, con proyectos técnicos fallidos, con ilustres técnicos del momento, el ingeniero Matute Remus, que formuló el plan de rutas ortogonales en 1985, y bastó un simple bloqueo duró 24 horas del entonces líder de Clodomiro para echar atrás todo, y a partir de ahí jamás se volvió a hacer un intento, se generó un estigma para no volver a intervenir el tema del ordenamiento integral del transporte público. Oye, Mario, hay una cuestión que es importante. Tú como técnico, y hombre, yo creo que se dice y se dice bien, que eres de las personas que más conocen del tema aquí, pero el Instituto de Movilidad y Transporte, como un organismo técnico, es una prolongación es un empleado del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Movilidad, o en realidad tiene cierta autonomía para decir, oigan, miren, esta fórmula técnica tiene que funcionar por esto, y te hacen caso. Sí, el instituto tiene su propia ley, es un actor que aparece en la Ley de Movilidad y Transporte, como es la Secretaría de Movilidad. Tengo una estrecha coordinación con el secretario de Movilidad, se toman decisiones conjuntas, gozo de autonomía y hago las formulaciones técnicas. ¿Autonomía en qué? En los estudios y formulación de proyectos y recomendaciones para que los aplique la Secretaría de Movilidad. Hasta el momento he sido escuchado, trabajamos conjuntamente. El tema, como ustedes se darán cuenta, no es nada fácil, y menos transformarlo en un corto plazo, pero estamos trabajando intensamente en ello, ya con medidas de carácter urgente y con medidas de muy corto plazo. Mira, hay una cuestión. Este organismo técnico, en combinación con la Secretaría de Movilidad, se supone que controla integralmente el sistema de transporte. Pregunta, ¿saben ustedes de quiénes son las concesiones del transporte público en Guadalajara? Sí, mira, Marcos, la Secretaría de Movilidad tiene una Dirección General de Transporte Público, tiene una serie de dependencias, de unidades administrativas dependientes de ella, y ahí en la Secretaría de Movilidad se tiene claridad de toda la lista de concesiones, subrogaciones a través de los organismos públicos descentralizados que son Servicios y Transportes y Sistecosome, y permisionarios. Ellos tienen la información específica al respecto, y esta información se va a fortalecer ahora con la figura que establece la ley y que también es una unidad administrativa de la Secretaría de Movilidad, que es el registro estatal, que tiene su propio reglamento. En este registro prácticamente se mandará a una revisión final de la situación que guarda actualmente cada una de las concesiones, subrogaciones y permisos. Ahí van a aparecer todas las un segundito, ya nos hace el favor de acompañarnos. ¿Hasta cuántas concesiones hay en una sola mano? Eso dinos. No, y ver quiénes son los que están ahí metidos, o sea, porque realmente sí hay transparencia para conocer, porque se habla de que mucha gente, políticos, expolíticos de estas y otras administraciones podían estar metidos. Ya está con nosotros Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEU. Alberto, muchas gracias. Poca gente te conoce como Alberto Galarza, te conocen como El Rojo, te hemos visto en muchas de los eventos y de las marchas que ha habido. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Muy buenos días. Don Pablo, muchas gracias por la invitación aquí a Zona 3, y bueno, pues contento de estar aquí compartiendo el micrófono con
don Mario Córdoba. Sí, y la idea, Alberto, es que, digo, ha sido muy importante y muy destacada la participación de la FEU en el tema del transporte público en los últimos meses, pero un poco el objetivo es, y aquí platicar, si me imagino que existe un diagnóstico bastante completo del transporte público aquí en la zona metropolitana de la Gran Guadalajara. La pregunta es, ¿qué factores intervienen en este diagnóstico? Debe haber factores técnicos, debe haber factores políticos, factores económicos. ¿Qué tanto influye en este diagnóstico? No sé, Alberto, Mario. Bueno, precisamente el tema del transporte público, la complejidad es amplia porque es un tema multifactorial, como tú lo señalabas. Desgraciadamente, la lógica que ha seguido el transporte público de manera histórica ha sido una lógica más privada que pública, ¿no? Hoy, históricamente se ha discutido el tema de la tarifa como un tema simplemente de cuánto suben los insumos para los transportistas y que se vayan adecuando los costos de la tarifa para que ellos puedan tener un negocio, ¿no? Entonces, nuestra lucha comenzó en esta gestión porque yo había estado en luchas en la misma federación, no siendo presidente, y me daba mucho coraje que siempre que peleábamos la tarifa, pues la mayoría de las veces nos ganaban, ¿no? Porque al final pues es un tema mundial, ¿no? Todo incrementa, los insumos, los precios del diésel, entonces era como siempre pelearnos con el tema de la tarifa, pero yo me daba cuenta que el tema principal, aparte del mismo costo de la tarifa, que es un tema que impacta la economía de las familias jaliscienses y sobre todo de las más desprotegidas, es un tema también del hartazgo que existe a través de la pésima calidad del servicio que tenemos en esta porque, a ver, zona Alberto, la metropolitana. lógica es, si tú tienes un buen transporte, pagas prácticamente el precio que sea, o sea, y lo ves en las grandes ciudades del mundo, o sea, el transporte público no es barato, si lo ves objetivamente, y sin embargo la gente lo paga. Así es, ¿no? Y sobre todo que las comisiones de tarifas nunca, pero nunca se basaban en la calidad del servicio, solamente se basaban en los insumos y una cuestión de carácter financiero de cuánto les Oye, queda Alberto, de utilidad. pero eso etc, no etc. tiene que ver mucho en quiénes son los dueños de los camiones y de las concesiones, No. los intereses que están en juego para decir, ¿sabes qué? Yo voy a imponer mi regla y arréglate tú. Por supuesto, digo, el tema del transporte público pues, es un tema donde los políticos han hecho unas grandes fortunas, Porque, ¿no? Alberto, yo todavía ya tengo muchísimos años y no conozco un camionero pobre. No, bueno, yo tampoco. Yo creo que nadie lo conocemos. Lo que sí es cierto es que hay un desorden en el transporte público, hay una anarquía, y cuando hay caos, la única cosa que puede entrar a salvar eso es la regulación, ¿no? Que es lo que hoy vemos que comienza a hacer el gobierno del Estado a partir de revertir la tarifa de 7 a 6 pesos, porque el tema era como muy complejo. En lugar de que el incentivo para los transportistas fuera, pues ya tenemos un peso, pues hay que ponernos las pilas para hacer el modelo de ruta empresa, para meterle tecnología, para mejorar las condiciones laborales de los mismos operadores, para etc, que son otra vez temas multifactoriales. Pues no, yo veía más bien que el gobierno nos andaba correteando para, oye, fíjate que te va a ir mucho mejor, porque te van a salir más baratas las refacciones y las compras en bola que tú solo. Entonces, ahora se me hace muy inteligente que decidan regresar la tarifa a 6 pesos, basta evaluar también en las zonas regionales, porque hay reclamos fuertes de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Ocotlán, por lo menos, teníamos que analizarlo. Hoy hay una mesa de diálogo de la universidad con el gobierno del estado, y bueno, a partir de ahí pues vamos a poner estos. Pero es suficiente, Charles. Ya está con nosotros Mario Silva Rodríguez, integrante del colectivo ecologista Jalisco. Mario, gracias por estar con nosotros.